el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, continuamos con nuestra clase acerca de lo que es la oración, vida devocional. Fíjense el tópico que vienen tres tópicos de fuerza. La oración con el Espíritu, no en el Espíritu. Con, no en. Diferencia. Escuchen. La oración con el Espíritu, según lo que Pablo registra en la primera carta a Corintios, capítulo 14, verso 12 al 14, es aquella que el hombre hace con su espíritu bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Oígase bien esto. Va a aprender mucho. El Espíritu Santo es el encargado de ministrar a nuestro espíritu el sentido de la oración, y nosotros por el don articulamos y expresamos. Repito. El Espíritu Santo es el encargado de ministrar a nuestro espíritu el sentido de la oración, y nosotros por el espíritu, por el don articulamos y expresamos. Nosotros somos los receptores y emisores, pero el suministro viene del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién les da? ¿Quién es el que suministra la lengua? ¿El Espíritu? ¿Quién es el que habla en lengua? Usted. Oiga bien. Observe que quienes hablaron en lengua eran los congregados, pero quien les suministraba el sentido de la oración era el Espíritu Santo. Ok. Oiga esta verdad que le voy a enseñar ahora. Pablo dice, hablo más lengua que todos vosotros. Quizás puedo decir lo mismo. Pero las veces que he hablado en lengua, oigas esto, las veces que he hablado en lengua, nunca he hablado la misma lengua. Nunca. La Biblia te habla de diversos géneros de lengua. O sea, si el suministro viene del Espíritu, a mi espíritu, y yo soy el que voy a articular lo que recibo por el Espíritu, de lo que voy a hablar, de lo que voy a expresar en una lengua desconocida, nunca yo voy a hablar la misma lengua. Nunca. Siempre va a ser diferente porque son diversos géneros de lengua. Él nunca va a repetir la lengua. Maestro, perdón. Mi pregunta es por qué yo conozco un hermano que se llama Juan de los Palotes, por decir algo, y la hermana Petra, por decir algo, que siempre que hablan en lengua, hablan la misma lengua. Porque esas son lenguas aprendidas, esas no son lenguas por el Espíritu. Diga, ay. ¿Usted está acá? Siempre que el hermano Juan de los Palotes habla en lengua es rabaquinda, rabaconda, rabaconda. Rabaquinda, rabaconda, rabacanda. Rabaquinda, rabaconda, rabaconda. Raba, 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 raba. Rabaquinda, rabaconda, rabaconda. Raba, 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 raba. ¿Por qué siempre habla lo mismo? Porque es una lengua aprendida. Ahí no está el Espíritu. Como esto. Cuando usted habla en lengua y otro interpreta. Raca, raca, taca, dice el Señor, ñiqui, 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 que estoy entre vosotros, que aquí, ñiqui, ñiqui, que estoy acá por vosotros, ñiqui, ñiqui, que quiero hacer como ustedes. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo le voy a dar una materia que se llama los dones del Espíritu. Usted va a aprender mucho allí. Porque es don de interpretación, no de traducción. Usted no traduce, usted interpreta. Y primero viene la lengua, después la interpretación. Dice que después habla en lengua, pide interpretarla. Después es que viene. La interpretación de la lengua puede venir después. Es más, usted puede hablar en lengua 1 hora y la interpretación es 5 minutos. No tiene que ver.
Entonces, ¿qué tenemos en la iglesia? Un desorden. Mentiras, falacias. ¿En qué hemos fundamentado la iglesia? Hay cosas, seudismo, que no tienen nada que ver con los dones espirituales. Entonces, cada vez que usted va a hablar en lengua, con el Espíritu, que es el Espíritu Santo el que suministra su espíritu, la lengua, usted nunca va a hablar una lengua igual. Va a ser diferente. Ahora, todo lo contrario a lo dicho por Pablo en Romanos 8:26, dice que habrán momentos donde el Espíritu Santo en forma personal intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Según Pablo, es el mismo Espíritu Santo quien intercede en la oración en lengua. Es mi espíritu el que ora. Según Pablo, es el mismo Espíritu Santo quien intercede en la oración en lengua. Es mi espíritu el que ora. El Espíritu Santo solo se limita a darnos el sentido de la oración. Nosotros articulamos. Ahora, lo que no se entiende de esta oración, no se entiende es, ¿por qué el Espíritu Santo suministra una oración al creyente que ni siquiera él puede entender? Porque estamos hablando de una lengua devocional. Voy a hablar de diferencia de los tres tipos de manifestación en lengua, para que me entienda esto. Porque hay tres tipos de manifestación en lengua. No hay tres tipos de lengua, no hay tres tipos de manifestación en lengua. No es como el hermano que subió al púlpito. Hermano, voy a hablar de las tres feces. ¿Cuáles tres feces? La fe para la salvación, la fe como fruto y la fe como don espiritual. No hay tres feces, la fe es una, que tiene diferentes manifestaciones otras. Igual pasa con esto. No hay tres tipos de lengua, hay tres tipos de manifestación en lengua. Uno, la lengua por señal. ¿Cuál es esa lengua? Cuando yo hablo un perfecto italiano, yo no sé hablar italiano. Y hay un italiano al frente. Pero tiene que haber un extranjero para que haya una lengua por señal. Y los oímos hablar nuestras propias lenguas. El caso de Hechos. Un día hablé mandarín. Perfecto mandarín. Y se acercó un asiático, dos que estaban allí. Uno es un misionero que es mi amigo, mi respeto, mi saludo. Maestro, mi saludo, mi respeto, ¿cómo está, hermano? Bendiciones, wow, tiempo sin vernos, ¿cómo está, maestro? Maestro, una pregunta, ¿dónde usted aprendió a hablar mandarín? Yo mandarín, ni mandarina, ni limón, ni naranja, yo no sabía nada de eso. ¿Por qué? Porque usted habló un perfecto mandarín. ¿Sí? Él no habla español. Él habla es mandarín. Y usted dio una palabra en mandarín que le habló a él. Yo lo entendí también, porque yo hablo la lengua. Le digo yo, ¿verdad? Sí. Y le dije a la persona, ¿y qué fue lo que el Espíritu le dijo? Y el asiático estaba inclinado así, llorando. Y le dice el misionero, y dice el asiático que decía, que él dice que el Espíritu le dijo esto y esto y esto y esto. Pero yo no sé nada, pero yo hablé un perfecto mandarín. Esa es lengua por señal. Pero tiene que haber un extranjero para que se dé. Si no, no. La lengua por señal, verbos bien conjugados, todo, algo bien hecho, porque quien está hablando en la lengua es el Espíritu. Quien te está dando el suministro es el Espíritu. Y tú simplemente vas a decir lo que estás recibiendo de él. Él es el que está hablando el inglés. ¿Quién lo habla? Dígame usted si el Espíritu Santo se puede equivocar hablando inglés. Por favor. Sabe todas las cosas. Aleluya. Eso es la lengua por señal. Tienes la lengua que se interpreta para expresar una profecía, porque lengua e interpretación es igual a profecía. Cuando no es el oficio de profeta en la iglesia, entonces Dios toma a un hombre hablando en lengua y esto interpreta, porque si hay un oficio de profeta, jamás los dones se van a manifestar. Dios no puede pasar por alto el oficio de profeta. Estando el profeta, dijo el profeta. Porque mayor es el que profetiza que habla en lengua. Diga, ay. Principio que está allí. Pero no hay profeta. Lengua, interpretación, profecía. Ese es otro tipo de lengua. La manifestación en lengua. Y el otro tipo de manifestación en lengua es la lengua devocional. Cuando oras, adoras, alabas en lengua. Entonces cuando Pablo dice cállese. Es la lengua que Pablo manda callar. Pablo nos manda callar la lengua para expresar una profecía, que se interpreta por profecía, no la manda callar. Pablo nos manda callar la lengua por señal, nos la manda callar. Pablo dice, si la lengua no es por señal,
ni es para expresar una profecía, entonces usted está orándole a Dios. Cállese, hable por usted. Porque si la lengua no tiene interpretación, ninguno dará amén a tus acciones de gracia. Cállate la boca, ora para ti. Es lo que Pablo dice allí. ¿Sí están acá? Amén. Ok, aprendieron un poquito. Ahora, escúcheme esto. Lo que no se entiende de esta oración es por qué el Espíritu Santo suministra una oración al creyente que ni siquiera él puede entender. ¿Cuál oración? La oración con el Espíritu. Porque no la puedo entender, es una oración devocional, es la lengua devocional. Lo otro es, si el creyente se edifica, porque si dice la Biblia que el creyente es edificado, ¿cómo lo expresa el pasaje? ¿En qué se edifica? ¿O cómo se da la edificación? Si ni siquiera él entiende lo que dice. Dos cosas que no hay misterio. Entonces esto es un misterio que Pablo escribió, pero no le dio su significado. Lo bueno del caso es que a través de esta oración podemos estar seguros que estamos hablando con Dios sin ningún tipo de interrupción ni de equivocación, porque estamos hablando lo que el Espíritu suministra. Y que tenemos respuesta a nuestras oraciones y veremos los resultados. Esta oración es una oración en potencia, porque son las oraciones que muchas veces Dios ha respondido porque el Espíritu suministra a su Espíritu para que usted interceda a Dios en oración con el Espíritu, con su Espíritu, por la suministro del Espíritu, y la oración va directa a la perfecta voluntad de Dios, porque quien da los suministros es el Espíritu. La iglesia, como no sabe orar y todos los dones espirituales funcionan como auxiliares, pues Dios utiliza el don de lengua como auxiliar para que haya una oración perfecta y Dios puede responder a esa oración. ¿Está acá? Ok. Este tipo de oración se debe hacer en silencio, en una forma privada. Pablo deja en un mandamiento establecido del caso. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay interpretación, porque no es para profecía, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios, porque entonces la lengua es devocional. Si no hay interpretación, cállese, porque entonces la lengua es devocional. Aquí tenemos, esto estamos bien claros, pero es una oración que usted debe estar abierto para cuando el Espíritu venga no es que venga, él está en usted, sino que manifieste y suministre el sentido de la lengua a usted. Lo que yo sé decirles es que nunca yo he hablado la misma lengua. Siempre que hablo la lengua, hablo la diferencia. Diferentes tipos de lengua. Lo otro, orando en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué es orar en el nombre de Jesús. Yo quisiera, por favor, erradicar, botar, sacar, execrar, quitar, extirpar, desramificar, y dígate todo lo sinónimo. Esa maldita muletilla que tiene la iglesia, es porque eso son muletillas, no estoy diciendo la expresión, lo estoy diciendo como muletilla, no la expresión. La expresión yo respeto, porque eso tiene que ver con el nombre de Jesús. Él se llama Jesús, Yeshua. ¿Estamos claros? Pero ¿por qué el creyente tiene cada ratito que ora, Padre, que tenga el nombre de Jesús? ¿Por qué que tenga el nombre de Jesús? Porque Señor, que tenga el nombre de Jesús. Porque no que tenga el nombre de Jesús. Porque Señor, que tenga el nombre de Jesús. Porque Señor, que tenga el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? O sea, ¿dónde dice la Biblia que cada vez que tú ores tienes que intercalar la expresión Jesús? ¿Dónde dice? Eso no es bíblico ni es escritural. Lo que pasa es que hemos leído mal. Vamos a ver. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús en relación a la oración? Para dar una respuesta acertada debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Primera aplicación, primero significado. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona para identificar objetos o cosas. ¿Cuál es mi onoma? José. El de usted, pastor, Ega. Y así. Ese es nuestro onoma. ¿Cuál es el onoma de Jesús? Jesús. ¿Ok? Según Marcos 3, 16, 17, 14, 32 y Lucas 1, 5. El otro significado, que es el propio, que es el que Jesús, el que Jesús hizo referencia cuando digo en mi nombre, echaré fuera demonios. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Oye esto, no se me duerman, presta atención a esto. En su otro significado, el nombre representa el título
título y la dignidad de una persona. Yo vengo en nombre del presidente de la República. ¡Ping! ¿Sabe de quién está hablando? Ah, ok. Ok. No tiene que decir el nombre. Usted no tiene que expresar las siglas con que se nombra a ese individuo. Simplemente con decir vengo en el nombre del presidente de la República, yo sé de quién usted me está hablando. De quien está gobernando en ese momento. No diga nombre. Su otro significado, en su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, óigase esto, permiso. Óigase bien. En el caso de Jesús, el poder en la oración, no de la oración, en la oración del nombre, el poder de la oración del nombre no está en expresar la sigla Jesús. Llame como lo llame, expreses como lo exprese. Si no se te ha sido iluminado la posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección, el cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada. Sea que digas Yeshua, Chises, Chucho, Isau, Joshua, Jesús, 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 te lo dije en diferentes idiomas. Reitero, sea como lo digas, de nada te sirve, porque no es decir Jesús, no son las siglas, no es en expresar las siglas donde está el poder, es que se te ha sido revelado a ti la posición y la posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por vencer la muerte y vencer las tinieblas, y que se sentó a la diestra del Padre. O sea, debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre en relación a la oración está en que se nos puede revelar y podamos entender y aceptar la autoridad, el rango, el carácter, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación por haberse humillado, según Filipenses 2:9, y que fueron transferidos al creyente por el pacto de sangre. O sea, todo lo que Jesús obtuvo por su estado de humillación, porque observe esto, la Biblia dice, y se le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Cuál fue el nombre que se le dio si él se llamaba Jesús cuando se le dio el nombre ya? Según Filipenses, ¿cuál es el nombre que se le dio si él se llamaba Jesús cuando se le dio el nombre? Entonces no está hablando del nombre de Jesús, porque el texto originalmente se escribió así, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús, es diferente, se doble toda rodilla. Entonces, ¿cuál fue el nombre que se le dio? Se te reveló el nombre, que es el palabra Kyrios, Kerium, Señor, señorío, que dentro del señorío está la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión. Todo esto se llama el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que reconozcan que Él es el Señor. ¿Por qué voy a reconocer que es el Señor? Por la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posición que Él tuvo. Por haber levantado de los, por haberse levantado de los muertos, porque si no se levanta nada es. Ahí se quedó. Vano nuestra predicación, dice Pablo. Somos la gente más digna de lástima en este mundo si esperamos un Cristo que nos resucitó, dice Pablo. Ahora, se te ha revelado lo que es la autoridad. ¿Conoces tú lo que es autoridad? ¿Conoces tú todo lo que tenga que ver con autoridad? Todo. Una cátedra de autoridad. Yo tengo un seminario de lo que es autoridad. Tengo el libro también por la web, que está disponible para todos los que lo quieran adquirir en sus compras por internet. Ya abrimos las compras por internet. Ayer hicimos la apertura de las compras por internet y ya se vendió el primer libro. Internacional o nacional. Nacional, en Venezuela, pues se compra depositando en los bancos que están ahí representados. E internacional, pues yo tengo cuenta internacional en bancos internacionales. Ahí está el nombre del banco, me reservo el nombre.
su cuenta y todo, y usted puede adquirir este libro, lo que llaman principios de autoridad. Porque usted necesita tener una cátedra de lo que es autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿Cómo funciona la autoridad? Porque si usted no se le ha revelado qué es autoridad en cuanto a los principios del reino, entonces usted no sabe de qué tipo de autoridad estamos hablando, de la que Jesús recibió, de la que usted tiene por pacto de sangre. Usted no sabe nada de eso. Entonces, ¿cómo usted puede ejercer en el nombre de Jesús si usted no sabe lo que es autoridad? Usted no sabe de qué autoridad estamos hablando, de la que recibió Jesús y de la que usted se fue transferido por pacto de sangre. El carácter, ¿de qué carácter estamos hablando? El rango, ¿de qué rango estamos hablando? De una majestad, ¿de qué majestad estamos hablando? Del poder, ¿de qué poder estamos hablando? La excelencia, ¿de qué excelencia? La posición, ¿de qué posición? Y la posesión, ¿de qué posesión estamos hablando? Ahora, si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación. ¿Cómo? Redención, remisión y propiciación. 5 tipos de redención hay. ¿Cuáles son? Yo no soy maestro, yo sé cómo usted eche fuera el nombre de un demonio fuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo usted echa fuera un demonio? ¿Cómo usted expulsa un demonio de un cuerpo en el nombre de Jesús si usted no sabe los incidentes que se dieron en la cruz? Vamos a estar claros con esto. ¿Cómo? ¿Qué es redención? 5 tipos de redención. ¿Qué es remisión? Remitir. ¿Qué es remitir? ¿Qué es quitar? Mover, quitar de para poner en. Mover, transferir. ¿Dónde está el hermano Edgar? Lo remitieron para Valencia. Cambiar. Agarrar de para poner en. Quitar de para poner en. ¿Qué es la remisión en cuanto al estado de pecado? ¿Cómo se dio? ¿Qué es la propiciación, derivado de propiciatorio? ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué es la tapa del arca del pacto? ¿Para qué funcionaba el propiciatorio? ¿Cómo Cristo fue nuestro propiciatorio humano? Amén. Donde cayó toda la ira de Dios sobre él. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es propiciación? ¿Qué es eso, maestro? ¿Con qué se come eso? Yo no sé. Entonces, la iglesia no sabe qué es redención, remisión y propiciación. Señores, fueron incidentes que se dieron en la cruz, que le dieron a Jesús y que te dieron a ti una posición, una posesión, una autoridad, un poder, un rango, una excelencia, una majestad, un señorío. A ti te lo dieron. Porque la Biblia dice que Jesús es Señor de señores. Tú eres Señor con Jesús. Amén. Aló, tú eres Señor con Jesús. Amén. Tú eres el Señor de las tinieblas, en el sentido de que dominas sobre las tinieblas. Tienes autoridad sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la miseria, sobre la enfermedad, sobre la derrota, sobre el pecado, sobre el infierno. Tú eres Señor de todo eso. Tú mandas y ejerces autoridad sobre todo eso. Amén. Pero ¿qué señorío? Señorío, este señorío, sí, bueno, vas a ver qué señorío es, qué señorío qué. ¿Qué señorío? Dígame, ¿qué es eso? Dígame, hábleme. ¿Está claro? Entonces, ¿quién puede echar fuera un demonio en el nombre de Jesús? Si no siquiera sabe la posición y la posesión que Jesús obtuvo y que tú obtienes por pacto de sangre. Entonces, si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios, a mí, eso emanó a mí, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coherederos, y por la heredad que se me fueron transferidos por pacto de sangre, toda la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión y el señorío. De más está el pronunciar el nombre de Jesús. Dígalo como lo digas, en el idioma que lo digas. En el idioma que lo quieras decir, no te va a funcionar nada de eso. Porque ahora hay una maldición que entró en la iglesia, porque son una maldición, chicos, que atrasa al pueblo, que no enseña nada, que ahora no diga Jesús, ahora es Yeshua Yamasía. Y ahora es Yeshua Yamasía. Por favor, por favor, por favor. No, ya no diga Jesús, porque Jesús es un nombre pagano, es maldito. Ahora es Yeshua Yamasía. ¿Qué te parece? Que digas como digas, Jesús, Chucho, Yeshua, Yamasía, como tú lo digas. No te funciona si no se te ha sido revelado esto a ti. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú tienes? ¿Y qué tú puedes en Cristo Jesús? ¿Cuál es la identidad que tú tienes en Dios? En lo que Jesús hizo. Lo que se te transfirió, lo que se te dio por gracia. ¿Qué se te dio? Tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús te echo fuera. El demonio te dice, ¿quién es Jesús? ¿De qué Jesús te me estás hablando?
Bueno, de que murió en la cruz. ¿Cuál cruz? Allá en el Gólgota, en el monte del cráneo, en el Calvario. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles fueron los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario? ¿Incidentes? Sí, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Estamos haciendo aquí como un teatro para que te des cuenta de caer el creyente. El demonio preguntando al creyente. Porque saben más los demonios que el creyente. Los demonios saben más de teología que la iglesia. ¿Cuáles fueron los incidentes? En la cruz, sí. ¿Cuáles fueron? Se aceptan comodines. ¿Quién quiere ser millonario? Un comodín, voy a llamarlo maestro Briseño. Alicia el diablo, chicos. Cuando Jesús dijo en mi nombre, lo que quiso decir fue en mi autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, dignidad, posición, posesión, señorío. Que indica el señorío, echaréis fuera demonios. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Para poder orar tomando en cuenta el nombre de Jesús, se nos tiene que revelar e iluminar todas estas propiedades y entender que es de nuestra pertenencia. Comprender que el lugar que Jesús ocupa, lo ocupo yo también. Lo ocupamos nosotros, que yo soy el representante de Jesús aquí en la tierra. Amén. Aló. ¿Cuántos saben que Dios siempre que se lleva a alguien deja a alguien? Amén. Se llevó a Moisés, ¿a quién dejó? Ayúdeme. Se llevó a Moisés, ¿a quién dejó? A Josué. Se llevó a Saúl, ¿a quién dejó? A David. Se llevó a Elías, ¿a quién dejó? A Eliseo. Se llevó a Cristo, ¿a quién dejó? No, a la iglesia. No al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a ocupar el lugar de Jesús. El Espíritu Santo vino a hacer en usted y a continuar haciendo en usted lo que comenzó a hacer en Jesús. Quien vino a ocupar el lugar de Jesús fue usted, la iglesia, no el Espíritu Santo. Jesús dijo, luz soy del mundo mientras esté en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. La representación de Dios en la tierra somos nosotros. La representación de Dios en la tierra, de Jesús en la tierra somos nosotros. Jesús es la imagen del Padre y nosotros somos la imagen de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Amén. Esto va a caer mal, reprendo al diablo. Ahora sí es verdad que se pasó ese hombre. ¿Sabes que nosotros somos los ungidos aquí en la tierra? Somos los Cristos y no los pequeños Cristos. Somos Cristos en la tierra. Yo no dije somos Jesucristo. Oiga bien, yo no dije eso. Si yo digo que somos Jesucristo, estoy mal, desubicado doctrinalmente. Es una herejía, es una blasfemia. Porque Jesucristo es un término compuesto. Jesús, Salvador, Cristo ungido. O sea, Jesucristo significa el único hombre que fue ungido para salvar a la humanidad fue Jesús. Eso significa Jesucristo, el Salvador ungido. ¿Ok? Pero Cristo significa ungido. Mesías significa ungido. ¿Qué es un ungido? Uno que tiene la unción. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios acá? Entonces somos Cristo, somos ungidos también como Él fue ungido. Diga, ay. Nosotros representamos a Jesús en la tierra. Ahora, nosotros no somos Jesucristo, pero somos unos Cristos en la tierra, somos ungidos. Él nos ungió a nosotros. Él nos bautizó con el Espíritu Santo. Es una propiedad de Dios, de Jesús. Mire, quien ungió a Jesús fue el Padre, pero quien nos ungió a nosotros fue Jesús. Jesús no le delegó, el Padre no le delegó a nadie en eso, sino a su Hijo, que nos bautizara a nosotros con el Espíritu. Aleluya. Es como no sé si usted sabía esto. ¿Sabía usted que el único libro que no fue inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia es Apocalipsis? El único libro que no fue inspirado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue Jesús mismo quien lo dictó, lo inspiró. Diga, ay. Jesús mismo fue el que se habló con Juan. Ven acá, siéntate, vamos a hablar. Escribe lo que te voy a decir. No le fue confiado el Espíritu decir esas cosas a Juan. Fue Jesús quien se lo dijo a Juan. Personalmente, escribe. De modo que Apocalipsis fue inspirado por Jesús, no por el Espíritu. Es falsa doctrina. Me prendo al diablo. ¿Aló? ¿Están acá? Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en la tierra? Jesús. Somos el Cristo en la tierra. Somos Cristos en la tierra. Somos ungidos. Tenemos el mismo poder, la misma autoridad, el mismo señorío,
la misma posición, la misma posesión, el mismo rango. Somos herederos y coherederos. No somos Jesús en la tierra. Somos representantes de Jesús, pero sí somos Cristos en la tierra. Somos ungidos porque Él nos ungió para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Amén. Nunca nos olvidemos que según lo escrito por Pablo en Filipenses 2, 9, 10, el nombre del que se refiere se da por su estado de humillación. Y antes de que Jesús cayera en este estado, ya Él se llamaba Jesús. De modo que no está haciendo referencia a la palabra Jesús, sino a una posición que obtuvo por su estado de humillación. El nombre de Jesús tiene poder en la forma expresiva, no tiene poder negativo. El nombre Jesús no tiene poder en la forma expresiva o en lo oral, sino en la forma representativa en cuanto a la autoridad. Por esta causa debemos conocer de Jesús en cuanto a su posición y posesión tres factores. Tres factores. ¿Quién fue y es Jesús? ¿Qué obtuvo y obtiene Jesús? ¿Qué pudo y puede Jesús? Esto indica que lo que Jesús fue, usted lo es. Gracias por el amén. Repito, esto indica que lo que Jesús fue, usted lo es. Amén. Lo que Jesús obtuvo, usted lo obtiene. Amén. Y lo que Jesús pudo, usted lo puede. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Son verdades que están en la Biblia. Amén. Porque eso, ¿por qué vivir en derrota, acabados, harapientos, enfermos, arruinados, quejándose? Esto es duro, esto es fuerte, de esto sí me voy a morir, voy a ir recogiendo para comprar la urna, ahora sí le pelo el cacho, esto es hereditario, esto es transferible, esto fue que murió la hermana Petra. No. Esto es hereditario. Mis padres han muerto, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y mi mamá murieron de esta enfermedad y yo estoy confinado a morir de esto. No, esa maldición se quebrantó en la cruz del Calvario. Amén. Esa maldición se quebró en la cruz y en la resurrección nace algo nuevo para nosotros. Yo no soy heredero de mamá ni de papá, ni de mi abuelo, ni de mi abuela, ni de mi bisabuelo, ni mi bisabuela, ni mi tatarabuelo, ni mi tatarabuela. Yo no heredo lo de la cuarta generación para acá, yo heredo lo de Dios. Amén. Si Dios no muere de cáncer, yo no tengo por qué morir de cáncer. Si Dios no muere de azúcar, yo no tengo por qué morir de azúcar. Si Dios no muere de infarto, yo no tengo por qué morir de infarto. Amén. ¿Aló? Al conocer dichos factores debemos apropiarnos de ellos y entender que nosotros somos lo que Jesús es, tenemos lo que Jesús tiene y podemos lo que Jesús puede. Amén. ¿Usted está acá? Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Regálenle un aplauso a la gente que nos están... Qué bueno. Vamos a ahora tratar el tópico del ayuno como vida devocional. Aquí vamos a derrumbar no vacas sagradas, sino potreros y becerros completos. Vamos a ver. Algunos han interpretado Mateos 9, 14, 15 como un mandamiento para los cristianos, para que los cristianos ayunen. En realidad Jesús estaba simplemente anunciando lo que sucedería a causa de su muerte. Mientras Jesús estuviese con sus discípulos en la tierra, no era apropiado que ellos ayunaran. Llegaría el momento en que el esposo les haya quitado y entonces ayunarán. Caso que sucedió en la muerte de Jesús. Pero la ausencia del esposo solo se dio por 3 días después de su resurrección y especialmente después del maravilloso derramamiento del Espíritu Santo. No tendrían que ayunar en el lamento porque no había causa o razones para hacerlo. Ay, mamá. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso puede los que están en boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo? Él. Pero vendrá el día cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. ¿Por cuánto tiempo fue quitado el esposo? Por 3 días. Después otro día el esposo resucita y no solamente que se quede se vea el esposo, sino que deje el Espíritu Santo. Entonces no tenemos por qué ayunar en luto, en lamento. Yo con esto no estoy negando el ayuno. Déjeme desarrollar el tema.
En el Nuevo Testamento se registran casos fortuitos y selectos donde los creyentes ayunaron en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando Bernabé y Pablo fueron apartados para el apostolado. Y habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno. Aprovecho de decir algo. Aprovecho de decir algo. Oído lo que voy a decir. Oído lo que voy a decir. Presta atención a esto, que no me estoy saliendo del tema, solamente que es que me voy a quedar porque voy a decir algo que está acá en lo que acabo de leer. Vea. A quien Dios usó para ordenar a Pablo al apostolado fue a un profeta y un maestro. No crea usted que usted porque es apóstol es más que un profeta y un maestro. Váyase de allí. Váyase de allí. ¿Está acá? Váyase de allí. Fue a un profeta y a un maestro que Dios utilizó por el Espíritu para ordenar a Pablo al apostolado y a Bernabé. Presta atención a esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso está en Hechos 13:1-3. 14 años después que Pablo ejerce el pastorado, ejerce el evangelismo y ejerce el maestrado, la maestría, debo decir, corrijo, la maestría, entonces es ordenado al apostolado. 14 años después. O sea, yo soy de los que creo que una persona para llegar a ser apóstol tiene que haber ejercido los 4 ministerios restantes. Ser un excelente maestro, un excelente pastor, un excelente evangelista, un excelente profeta para llegar a ser un apóstol. Para mí, algo muy personal, según lo que acabo de leer. Pablo dijo, yo soy apóstol, dice Pablo, siervo de Jesucristo, maestro, predicador y pastor de los gentiles, llamado a ser apóstol. Dice Pablo. Gentes que ni mensaje tienen y ya son apóstoles. No saben ni predicar y ya son apóstoles. No tienen nada en la pistola y ya son apóstoles. Porque si usted se ha proliferado, hermano, una digestación de apóstoles, que todo el mundo es apóstol. Usted sacude una mata de coco y no cae en coco, caen son apóstoles. Y eso es lo que está dañando al reino. Una desgracia, chicos. Ni siquiera tienen una idea de lo que es apostolado, ya son apóstoles. Gente que tú los enseñaste, yo los enseñé, los orienté, los conseguí de la edad de 15 años. Hoy tienen 21 años, son apóstoles. Pero ya me conseguí uno. El apóstol. Le digo, ¿tú eres apóstol? Sí, maestro. Y apóstol. Sí. Me ganaste. Me ganaste. Si tú eres apóstol, yo soy la mamá de Jesucristo. Soy la Virgen María, entonces. ¿Cómo te ganan así de parte? Si pasan, pero si pasan por un lado, apóstol. Yo tengo 24 años como maestro. Y ¿saben una cosa? No quiero apostolado, ni anhelo apostolado, ni aspiro apostolado. Déjenme como yo estoy. Ni me nombre eso, ni me lo nombre. Yo con un solo ministerio, que es el maestro, estoy reventado, no hay yo que hacer. Tanto trabajo que tengo que hacer, no hay yo, hermano, que hacer con el tiempo. Me vas a remangar otro, no, déjame quieto. Déjame como estoy. ¿Aló? Lo que pasa es que eso es una serie de prestigio. Eso es serie de prestigio. La gente no se quiere quedar atrás. Y de una forma ellos buscan cómo hacerse ver, hacerte sentir. Y ellos mismos se nombran apóstoles, se autonombran ellos. Ahora eso no es nuevo. Eso no es un movimiento nuevo. La Biblia dice de los que se dicen ser apóstoles y no son. Lo dice Apocalipsis, bien claro lo dice. De gente que le tendrán que dar cuentas a Dios, que dicen que son apóstoles y no son. Están fingiendo un cargo que no fueron llamados. Eso es peligroso delante de Dios, eso es pecado. Eso no se hace. Aleluya. Pero bueno, le darán cuentas al Señor. El caso es que sí hubo casos fortuitos y ocasionales donde la iglesia ayunó. Oído. Cuando constituyeron ancianos en nuestras congregaciones, en nuevas congregaciones debo decir, Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído, y habiendo orado con ayuno. Pero el ayuno, óigase bien esto, pero el ayuno no aparece, oiga, negativamente, no aparece en el Nuevo Testamento de una forma imperativa ni impositiva de parte de Dios como ordenanza devocional hacia el creyente.
De modo que nadie puede ni debe establecer el ayuno como ejercicio en la vida devocional. El ayuno no se debe imponer ni prohibir. Eso queda a merced de cada creyente el hacerlo. Eso de que ayuno congregacional, basura. Basura, usted es un pastor, si parece en el púlpito y digo, hermano, yo voy a venir el domingo a ayunar o vengo el sábado a ayunar en un propósito que no debería hacer. Porque cuando la Biblia dice que cuando tú ayunes, hazlo en secreto, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Pero si lo quieres hacer, bueno, dile a la gente, hermano, yo quiero ayunar el sábado, los que se quieren agregar conmigo por el propósito, hermano, pueden venir, vengan, pero no es que anuncien un día de ayuno y el que no venga a esta disciplina. Vaya, báñese, hermano. O sea, si te sientes bien ayunando, hazlo para Dios, en forma personal. Si no quieres ayunar, nadie te puede obligar a hacerlo. No te sientas mal cuando otros lo hacen y tú no lo haces. Pablo en Romanos 14:56 dijo, el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. Si hay que ayunar, uno ayune. ¿Tu motivo es correcto? Amén. Dale. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que Jesús no hizo del ayuno un estilo de vida. Le voy a decir algo así, esto es falsa doctrina. Para la gente que me critica, por ahí salió uno en España criticándome y salió editó un video, eso lo entienden. ¿Qué gente que no tiene el espíritu no van a entender esta verdad? Y agarró Mateo 24 y me denunció y sacó un artículo que dice desenmascarando al falso maestro José de Diseño. ¿Qué te parece? Y yo le doy gracias a Dios porque me da fama. Me dio a conocer más en España. Un poco de gente en España empezó a llamarme, a escribirme. Maestro, mire, wow, nosotros nos conmovimos con ese artículo y nos metimos a ver quién era y nos dimos cuenta, maestro, que usted es un señor maestro. Gloria a Dios, que Dios lo guarde. Amén, me dio fama. Gloria a Dios. Te insto a que agarres este pedacito y saques otro por ahí para que me des más fama. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que Jesús no hizo del ayuno un estilo de vida. Oiga, Jesús no ayunó. La Biblia no aparece en ninguna parte que ayunó. Maestro, ¿cómo te va a decir eso? ¿Y los 40 días? Vamos a hablar de los 40 días. Cuando digo que no ayunó, estoy hablando en forma devocional. Porque el ayuno tiene que ver con abstenerse de alimentos, sea cual sea el propósito. Eso es ayunar. ¿Cuál es el ayunar? Que abstenerse de alimentos. Hermano, quiero un cafecito. Wow, me hacía falta, estoy en ayuno. ¿Y cómo es que si está en ayuno te hacía falta? Porque no comió nada, porque no tengo que comer en casa. Es como cuando yo te digo, hermano, quiero una arepita. Wow, me hacía falta, estoy en ayuno. No entiendo si estás en ayuno como que te hace falta. Porque es que estoy en ayuno no porque quiero ayunar, sino porque no tengo que comer. Entonces me hace falta la arepa. ¿Aló? Entonces, ayunar es abstenerse de alimentos, sea cual sea el propósito. Sea una forma devocional o sea porque no tengas que comer. ¿Estamos acá? Amén. Ok. Ahora, Jesús fue un hombre de oración, pero el ayuno no formó parte de su vida devocional. Fue un hombre de oración, pero el ayuno no formó parte de su vida devocional. Los 40 días de ayuno registrados en la Biblia se dieron por circunstancias debidas al lugar donde Jesús estaba, en el desierto. En el desierto no hay Arturo, vaya a la cuña. No hay McDonald's, vaya a la cuña. No hay Wendy, vaya a la cuña. No hay nada de eso. El ayuno en Jesús no salió de la disposición de él. Algo así como que Jesús dijo, voy a meterme 40 días de ayuno para la gloria de 10. No, Jesús no dijo eso. No, Jesús no dijo eso. Las escrituras son claras al decir que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, no para ayunar. Oiga, para ser tentado, no para ayunar. La abstención de alimentos se dio por causa de las circunstancias y la condición en la que Jesús estaba. No fue un ejercicio devocional que salió de su disposición. El ayuno no era el estilo de Jesús y por esta causa era criticado según Mateo 11:18 al 19. Inclusive lo llamaban comilón y bebedor de vino. Ahora, analice el término comilón y bebedor de vino. ¿Qué significa eso? No quiero entrar en detalle porque esto no es cristología. Cuando yo le hable de cristología, yo le voy a hablar a usted que es uno de los hombres que más bebía era Jesús. Edita eso.
Y pon en la edición, aquí está el maestro Ureseño diciendo que Jesús se rascó. Yo dije eso, que Jesús se echaba tremendas rascas. Yo dije eso, no, yo dije eso, bebía, disfrutaba. Jesús era de Nazaret, no era nazareo. No era nazareo, no era nazareno, era Jesús de Nazaret, descendiente de la ciudad, de ese poblado, pero no hizo voto de nazareo, como lo hizo Sansón. Bebía, tocaba muertos, compartía con gentiles, con publicanos, con pecadores, se metía en casa de gentiles. No le era permitido a un nazareo hacer eso. Mateo 11, 18 y 19 dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice, demonio tiene. Que ni comía ni bebía ¿qué? Vino. ¿Por qué? Porque era nazareo. Hizo voto también. Y dice que tiene demonio. ¿Qué diremos de este que come y bebe? Está reque endemoniado entonces. ¿Qué es lo que quiere decir allí? Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Y dice el texto, y amigo de publicanos y pecadores. Amigo de publicanos y pecadores. Comparte con ellos. Se sienta a la mesa con ellos. ¿Aló? Esto golpea un poco la religión de la gente. Por eso no me quieren. Y le doy gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Con mucho orgullo lo digo. De que me llamó a hacer un trabajo. Que yo sé que fuera de este recinto hay gentes con mayores capacidades que las mías, pero Dios me cogió para mí. Aleluya. Y eso lo agradezco. Y que yo sé que fuera de este recinto hay gente que se les ha sido iluminada estas verdades, pero que son unos cobardes. Amén. Unos cobardes que venden el mensaje, que prefieren no decir estas cosas porque saben que si las dicen las puertas se les van a cerrar y están cómodos, están en sus comodidades. Porque saben que si dicen estas cosas les cierran las puertas de los grandes congresos. A mí no me importa que me cierren las puertas. Una cosa sé decir, claro, y lo digo con el Espíritu. La puerta que Dios me abre no hay quien me la pueda cerrar. Amén. Nadie. Amén. La puerta que Dios me abre no hay quien me la pueda cerrar. Amén. Una de las cosas que el Señor me dijo a mí, no vendas el mensaje, no temas a los hombres. Ve, enséñame la palabra, no vendas el mensaje, no temas a los hombres. Mis ángeles siempre estarán contigo, siempre estarán contigo. En otro caso es bueno resaltar que los creyentes no estaban obligados a ayunar en la celebración de la cena del Señor. Esto se deja ver claro cuando Pablo corrige los abusos que se habían introducido sutilmente en dicha celebración. Pablo dijo, porque no tenéis casa en que comáis y bebáis. Es decir, coman en sus casas y beben en sus casas para venir a celebrar la cena. Si observamos bien el pasaje, podemos entender que Pablo, para evitar ciertos abusos, los manda a comer y a beber en casa antes de venir a la cena. No debe ser imperativo, impositivo, el que le digamos a los creyentes que antes de tomar la cena hay que ayunar. Eso no debe ser imperativo. Motivos y factores equivocados en el ayuno. Motivos y factores equivocados en el ayuno. Primero, el ayuno no es un ejercicio que te lleva a la santidad. La santidad viene como producto de conocer la verdad de Dios y someterse a ella. El caso registrado en Isaías 58 ha sido muy mal interpretado y aplicado
Pasemos a analizar el pasaje para mayor comprensión. Miren, vamos a estudiar ese pasaje de Isaías 58. Vamos a ver qué es lo que quiere presentar allí Dios. Vamos a leer. Dice así: porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, ayúdeme por favor que a mí se me olvida predicar. ¿El día de qué? De vuestro. Oiga que no es el mío, es vuestro. El día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís. Ese término oprimir no se le puede a usted olvidar porque ese tiene que ver con el contexto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. No lo hagas, no lo sigas haciendo así. No lo hagas así, siempre lo has hecho, no hagas eso así. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno, ¿cuál? El que ustedes hicieron. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Mientras haces esto, oprimes. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Vamos a ver qué significa desatar ligaduras de impiedad allí. ¿Vio maestro? Que cuando yo ayuno desato ligaduras de impiedad, quiere decir que el pecado que está en mí se va de mí. No estoy hablando de eso. Mas, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo el yugo? Este fue el que yo escogí. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuál hermano? El necesitado. Aleluya. Si analizamos bien el pasaje, el término ligaduras de impiedad no es aplicable a las pasiones pecaminosas procedentes del alma que mantienen atado al hombre y que solo es librado de ellas a través del ayuno como forma y práctica para castigar al cuerpo. Aplicarlo de esta manera es descontextualizar el pasaje por completo y sacarlo de su verdadero sentido. El término ligaduras, el término compuesto con el verbo desatar, ligaduras de impiedad, tiene que ver con el comportamiento correcto con aquellos a quienes venimos tratando malamente, con ataduras que hemos impuesto injustamente, encarcelando por deudas a quienes no tienen con qué pagar. El desatar ligaduras de impiedad tiene que ver que se deje de humillar a la gente por la posición y el estatus que tenemos. El desatar ligaduras de impiedad tiene que ver que sea librado el esclavo que es retenido por las fuerzas por más tiempo que el de su esclavitud y se rompa así todo el yugo. El desatar ligaduras de impiedad tiene que ver con no solo han de ser sueltos, los que son oprimidos injustamente bajo cualquier yugo, sino que debes quebrantar el yugo mismo para que no vuelvas a oprimir. Señores, dejando de hacer estas cosas, dejaremos de tener un pueblo atado y ligado por nuestro comportamiento impío. Esto indica desatar la ligadura de impiedad. El término desatar ligadura de impiedad no es aplicable a los resultados que se consiguen con el ayuno como medio de castigar el cuerpo para depurarlo de toda iniquidad o pecado para alcanzar la santidad. Aplicarlo de esta manera es entrar en el mundo del masoquismo. Señores, lo duro del caso es que enteras organizaciones, lo digo de otra forma, organizaciones enteras aquí en Venezuela se han dejado llevar por esto.
Todo es ayuno para ellos. Hasta celebran los 40 de ayuno. Se visten de blanco con una corbata roja y salen los 40 de ayuno. Hubo uno tan descarado que me dijo: maestro, salí de 40 días de ayuno. Le dije: a mí, ¿qué me importa tus 40 días de ayuno? ¿Qué me interesa a mí? Salí de 40 días de ayuno. Y sabe algo, maestro, yo podía meterme, yo resistía los 41 días. Yo resistía los 41 días. Los resistía. Pero sé que si hago 41 días me gano a Cristo. Y la gloria es para Él. Míralo, pobrecito. Espiritual el tipo. Me dieron ganas de darle un jetazo, pero un jetazo. Una cosa que cuando le di, me quería como un celular aquí en la mano. Porque cuando le pegara el cachetazo que le quería dar por el celular, es para que se comunicara, porque iba a quedar incomunicado. Estupideces, chicos, estupideces. Factores y motivos equivocados que conducen al ayuno. Nunca se debe ayunar para alcanzar el favor de Dios. El ayuno no es un ejercicio que se usa como indulgencia o pago para alcanzar los beneficios de su gracia. Quien tal haga está sobornando un sentido a Dios y a su vez está cayendo en el terreno de la herejía y la apostasía. Nadie puede añadir un precio o sacrificio sobre el que Jesús pagó. Amén. Nadie. En cuanto a la salvación y todo lo que está implícito, ya se pagó un precio y una vez y para siempre. Ningún sacrificio humano, incluyendo el ayuno, puede sobrepasar el que Jesús presentó al Padre. Presentarle a Dios ayuno como sacrificio para alcanzar su favor es tratar de ocupar el lugar que ya Jesús cubrió. Ayunar para alcanzar la gracia de Dios es caer en desgracia, y esto es aborrecido por Dios, según Lucas 18:12. 2. El ayuno no se debe usar como instinto de espiritualidad. El ayuno no es lo que determina la espiritualidad de un hombre. El nivel espiritual de un individuo lo determina el fruto del Espíritu manifestado en él. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. El que tú camines en eso me dice que tú eres un hombre espiritual. Puedes ayunar todos los días del año, pero si en ti no se deja ver el fruto del Espíritu, serás el mismo carnal de siempre. Quítese la idea de que somos más espirituales que otros porque ayunamos más que ellos. El simple hecho de pensar de esa manera es una muestra de carnalidad. ¿Aló? Tercero, el ayuno no se debe usar con el fin de presionar a Dios para alcanzar un objetivo. El hacer tal cosa es sentar en el lugar en huelga de hambre. Algo así como: Señor, voy a meterme en ayuno y hasta que no me hable no salgo del ayuno. Eso se llama huelga de hambre. ¿Aló? Repito, el ayuno no se debe usar con el fin de presionar a Dios para alcanzar un objetivo. El hacer tal cosa es sentar en huelga de hambre. Se conoce de un caso de una mujer que le dijo a Dios: hasta que tú no me respondas no abandonaré este ayuno. Esto es tratar de torcerle el brazo a Dios. Lo duro del caso es que esta mujer la sacaron en un estado de clínicamente crítico hasta el punto que perdió la vida. Es doloroso ver hasta dónde la ignorancia puede conducir a una persona. No uses el ayuno para presionar o manipular a Dios. Él no acepta cohechos. 4. Si ayunas, no hagas alarde de esto. Si ayunas, no hagas alarde de esto. El principio es que nadie se dé cuenta lo que hiciste. Jesús en Mateo 6, 16, 18, haciendo referencia al ayuno descrito en la ley mosaica en relación con el día de la expiación, y cuyas prácticas los fariseos agregaron 2 días. Jesús dijo: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En esta ocasión Jesús no está haciendo referencia o corrección. En esta ocasión Jesús no está haciendo corrección al ayuno que se hacía en el día de la expiación, que se practicaba una vez al año. Este ayuno era notorio en toda la nación.
ya que era un ritual entre ellos. Jesús critica la actitud de los fariseos, que para congraciarse declararon en lo personal ayunar 2 días a la semana, lunes y jueves. Y de estos 2 días ellos hacían alarde. Jesús les dijo, si ustedes dispusieron en su corazón declarar estos 2 días de ayuno para Dios, háganlo personal, ya que esto no está descrito en la ley. ¿Aló? Ay. El principio se debe guardar en nuestros tiempos. Si en lo personal quieres hacer ayuno para Dios, hazlo, pero que nadie se dé cuenta. Cuida el motivo, porque lo haces, para quién lo haces y para qué, por qué lo haces, para qué lo haces y para quién lo haces. Cuida el motivo. En conclusión al tema del ayuno, Dios le da más importancia. Óigase bien esto, présteme atención que esto es Biblia. En conclusión al tema del ayuno, Dios le da más importancia a la oración que al ayuno. En Hechos 10, 30, 31, 10, 30, 31, Hechos 10, 30, 31, registra el caso de Cornelio, el centurión que hacía oraciones ante Dios, daba muchas limosnas, en medio de sus devociones se ayunaba. Mientras él estaba orando y ayunando, oiga, ¿qué hacía Cornelio? Oraba, ayunaba y daba limosna. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba, ayunaba y daba limosna. En el momento que estaba orando y ayunando, se le presentó un varón con vestidura resplandeciente y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Perdón, ¿tú qué? Tu oración. ¿Y qué fue lo que tomado en cuenta de Dios? Y tu limosna y el ayuno, ni siquiera Dios lo tomó en cuenta. Pero ya va, Cornelio oraba, ayunaba y daba limosna. El ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas llegaron a la presencia de Dios. Y el ayuno ni pelota le paró. ¿Usted está acá? Mi pregunta es, ¿por qué Dios no le dio al ayuno de Cornelio? ¿O por qué Dios no le dio al ayuno el reconocimiento y el valor que tuvo con la oración y la limosna de Cornelio? ¿No se hacía las tres en conjunto? Aquí hay una verdad implícita que muchos no quieren aceptar. Según el pasaje, para Dios cuenta más tu oración y tus ofrendas, ya que es algo imperativo, mientras que el ayuno no forma parte de la dispensación de la gracia como mandamiento de Dios. Ni siquiera los apóstoles en las epístolas escribieron ni hicieron mención del ayuno como mandamiento. Mi objetivo no es quitarle el ayuno a la iglesia, sino ubicarlos en la verdad para que cuando lo hagan no desagraden a Dios en la forma como lo hacen. Es decir, el ayuno no se debe imponer, tampoco prohibir. Si tú quieres ayunar, ayunas. Si no quieres ayunar, no ayunes. Pero si vas a ayunar, a los motivos correctos. Mira, ¿por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Y para qué lo haces? No se lo digas a nadie. No te creas más espiritual porque ayunas. No humillas a la gente porque tú ayunas y ellos no ayunan. No criticas a nadie porque tú ayunas y ellos no ayunan. El que come para Dios come, el que no come, no come, ya. Punto. ¿Quieres ayunar? Hazlo. ¿Está prohibido en la Biblia? No, pero tampoco está explícito. Tampoco se quedó como mandamiento escrito, como se quedó en la oración. En la Biblia sí habla de la oración como un mandamiento, orar sin cesar, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica, cuando oréis. Hay un montón de pasajes que te hablan de la oración como mandamiento, pero del ayuno no aparece. De modo que lo dejamos libre, que todo tiene que ver con el motivo. ¿Quieres ayunar? Ayuna, pero con motivos correctos. No quieres ayunar, no ayunes, pero tampoco te sientas condenado porque no lo haces. ¿Usted está acá? Amén. ¿Cuántos quieren ayunar? Nuestra próxima clase vamos a ver el significado de la cena del Señor. Wow, otra vaca sagrada que hay que tirar por tierra. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook.
Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.